¿Cómo es posible que la Fuerza Aérea Ucraniana haya sobrevivido con algunos aviones hasta ahora? ¿Cómo es posible que un piloto sea derribado 2 veces en un solo día y regrese a combatir? ¿Es cierto que los aviones ucranianos aterrizan en carreteras para evitar ser destruidos en sus bases? ¿Y los drones turcos? ¿Cómo ha logrado sobrevivir la Fuerza Aérea Ucraniana hasta ahora? ¿Cómo han logrado los ucranianos semanas después del inicio de la guerra tener aviones Sukhoi 25 Froghood haciendo picados sobre las columnas de blindados rusas? Bueno, pues en este vídeo vamos a estudiar la guerrilla aérea, las tácticas tan interesantes y tan distintas que ha preparado la aviación ucraniana para sobrevivir a los bombardeos y para seguir operando desde carreteras, por ejemplo. Pero bueno, yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de la gente que está interesada en asuntos militares y que por tanto constituye esa comunidad. Y nada, ahora comencemos. ¿Cuál era el estado de la Fuerza Aérea de Ucrania cuando estalló la guerra en 2014? Estaba desgastada y mal preparada. Los pilotos apenas se adiestraban durante unas pocas horas al año, y en cuanto podían abandonaban la aviación militar para poder acceder a las aerolíneas civiles en las que los salarios eran superiores. La logística era desastrosa, había demasiados tipos de aparatos, como el Sukhoi 24, el Sukhoi 25, el MiG-29, el Sukhoi 27... y encima la disponibilidad era escasísima. Por ejemplo, la 204 Brigada de Aviación encuadraba 46 aparatos de tipo MiG-29 Fulcrum, pero apenas disponía de 4 aviones operativos. Con la guerra del desgaste incluso aumentó. Varios pilotos de helicóptero y avión cayeron en combate, igual que lo hicieron sus máquinas. Incluso se cuenta la historia de un piloto de un Grajo que fue derribado 2 veces en un mismo día. Claro, el problema de la Fuerza Aérea Ucraniana es que tenía que enfrentarse a varios tipos de conflictos distintos escenarios. Una cosa era una guerra limitada en el Donbass, donde podía tener que hacer acciones muy rápidas con mi Fuerza Aérea, llegar a realizar un bombardeo y regresar, emplear muy bien los drones. Y otra cosa es una invasión total del país, y nada tiene que ver con una batalla o una guerra sobre Kharkov. Entonces tenemos distintos escenarios para los que se tienen que preparar, lógicamente. Ante el riesgo de una guerra, la aviación ucraniana necesitaba innovar para garantizar la supervivencia y su utilidad. Para ello mejoraron el mantenimiento y el adiestramiento de los pilotos e invirtieron más dinero en la Fuerza Aérea, pero además buscaron soluciones innovadoras y las encontraron. Turquía es un rival natural de Rusia y sus drones Bayraktar fueron las estrellas de la guerra de Libia y sobre todo de la guerra del Nagorno-Karabaj, donde se convirtieron en los artífices de la sonora derrota armenia con cientos de vehículos destruidos por dichas máquinas. ¿Cómo es el Bayraktar? Bueno, el Bayraktar realmente es un dron algo infrapotenciado, tiene un motor de apenas 105 caballos, y esto es importante, ¿por qué? Porque primero la carga está limitada y sobre todo la velocidad de crucero y el techo de vuelo son relativamente bajos. De hecho este dron al despegar pues tiene mucho tiempo hasta que alcanza su techo de vuelo, un tiempo en el que puede ser bastante vulnerable, por tanto está infrapotenciado de un lado. Bien es cierto que tiene mucha autonomía, estamos hablando de hasta un día prácticamente, probablemente la cifra real es algo menor, pero bueno, digamos atendiendo a las especificaciones del fabricante, en torno a un día puede estar dando vueltas y observando, por tanto para vigilancia es un aparato que está realmente bien. Además puede llevar 4 micromisiles de este modelo, el MAM-L o el MAM-C, que tienen 8 o 14 kilómetros de alcance. No sabemos qué munición en concreto han comprado los ucranianos. Una está guiada por el propio designador láser que tiene el aparato, la otra está guiada por GPS, por navegación inercial. A partir de ahí cuenta con una cámara Wescam X15D, que en este caso tiene una capacidad para observar probablemente hasta 20 kilómetros de distancia. Desde luego 20 kilómetros es la distancia máxima del designador láser, y además tiene capacidad de proveer información en tiempo real en alta definición, en 1080, ¿no? Por tanto tenemos un aparato que puede ver a mucha distancia. Si aplicamos el teorema de Pitágoras del triángulo rectángulo, podemos estimar aproximadamente pues una distancia de hasta 15 kilómetros. Por tanto yo me coloco cerca de la línea del frente y puedo ver 15 kilómetros hacia el interior, ¿no?, de lo que tienen los rusos, por así decirlo. Aquí encontramos los principales drones que emplea en estos momentos Ucrania. En primer lugar tenemos el LLK-100, un diseño de origen ucraniano que sirve para misiones de reconocimiento y vigilancia de pequeñas unidades, así como para corregir el tiro de la artillería. Aquí tenemos los Raven, unos drones relativamente anticuados, diseñados en Estados Unidos en 2007, pero que han servido en numerosos conflictos con cierto éxito. De estos, Ucrania contaría con varias decenas. Y por último, recientemente entregado el mucho más grande Puma,
Un dron que desde luego es complicado lanzar debido a su enorme tamaño, que requiere cierta práctica y que no sabemos en qué cantidad va a llegar, pero que sí sabemos se puede coordinar con los Switchblade, las municiones merodeadoras que también han sido entregadas a Ucrania. Otro asunto clave es el de las infraestructuras. Al fin y al cabo, los aviones necesitan bases aéreas en las que aterrizar y ser reparados, mecánicos para el mantenimiento, armeros para ajustar y preparar las municiones, personal para reabastecer el combustible, controladores aéreos. Ucrania en este aspecto tenía cierta ventaja, ya que heredó la infraestructura de la antigua aviación roja, que era numerosísima y que preparó pistas de aterrizaje por toda Ucrania, lo que ha permitido al país disponer de cientos de bases aéreas, aeródromos y pistas de aterrizaje, todo lo que permite a los escasos aparatos de Ucrania dispersarse entre los numerosos hangares reforzados y sobrevivir, por no decir que obliga a Rusia a gastar una cantidad monstruosa de munición para destruir toda esta infraestructura. Claro, aquí la Fuerza Aérea Ucraniana se va a enfrentar a muchos tipos de misiones que tiene que efectuar. Una es vigilancia, para esta están muy bien los drones. ¿Por qué? Porque los drones se pasan mucho rato dando vueltas, orbitando, y eso es la vigilancia. ¿Qué es el reconocimiento? Que también lo tiene que hacer la aviación. El reconocimiento es ir a un lugar en el que tú ya sabes, sospechas que hay algo en concreto, y le envías algo a reconocer, a ver ese lugar en particular. Para esto te pueden servir los drones, pero también te pueden valer esos viejos drones soviéticos que tienen una elevada velocidad y fotografían las cosas, porque ese tipo de drones puedes enviarlos a reconocer un lugar de manera muy rápida, ¿no? Por si te interesa algo inmediato, por así decirlo. A partir de ahí tenemos otros tipos de acciones. Apoyo táctico, en este caso la aviación buscando sus propios objetivos para sus propios aviones. Puedo también operar en apoyo aéreo cercano, es decir, mis fuerzas ucranianas en tierra. Esto probablemente ha habido muy poco de esto. Me solicitan apoyo y llega un avión de ataque a tierra y bombardea, ¿no? Por ejemplo, un Sukhoi 25 Grajo. Y a partir de ahí, pues el grueso probablemente de las misiones se han realizado bien con drones, bien con aviones de ataque a tierra. Pero también podría haber algunas misiones de combate aéreo, básicamente, de superioridad aérea, llevadas a cabo por los Sukhoi 27 y quizás por los MiG-29. Los principales combates aéreos en este caso, si se han producido, se han debido producir al comienzo de la guerra, ¿no? De hecho, vimos un Sukhoi 27 ucraniano que regresó a Rumanía con todo su armamento, con todos sus misiles. Parece que ha habido algunos derribos en este sentido. Por tanto, aquí tenéis un panorama de las distintas misiones. El principal reto para los ucranianos era una poderosa campaña aérea rusa que incluiría los siguientes eventos. Inicialmente, las antenas y cables de comunicación serían destruidos, igual que la red eléctrica, lo que obligaría a las bases aéreas a autoabastecerse. Los ciberataques podían afectar a los ordenadores de controles aéreos, con centros de mando, etc. A continuación llegarían los misiles balísticos y de crucero, así como la artillería de largo alcance. Estas armas destruirían centros de mando, radares, lanzadores de misiles antiaéreos, depósitos de combustible, torres de control, etc. Seguidamente, los drones y señuelos rusos entrarían en el espacio aéreo ucraniano para forzar a la fuerza de caza y a la defensa aérea a reaccionar y revelar sus bazas, los radares y los cazas supervivientes. Por último, los regimientos de aviación llegarían en masa, cargados de bombas antipista, misiles y bombas antibúnker y escoltados por los cazas Sukhoi 35 Flanker, que se encargarían de derribar a los cazas ucranianos que hubieran sobrevivido. Llegar a las bases aéreas, destruir todas sus instalaciones, consistiría en la misión rusa en ese punto, incluyendo, ahora sí, los hangares, polvorines, arsenales, pistas de aterrizaje, aparcamientos, etc. Creo que es importante apuntar que muchos de los jefes del ejército ucraniano vienen de la guerra de 2014, tienen experiencia enfrentándose a los rusos y, por ejemplo, saben lo que les sucedió a muchos de sus aviones tripulados cuando comenzó la guerra de 2014 y empezaron a llegar materiales antiaéreos rusos, y es que muchos de esos aviones fueron derribados y fueron derribados con sus pilotos. Asimismo, conocemos el empleo y la capacidad de las armas de precisión rusas, sabemos que para las aeronaves situadas en los aeródromos son una amenaza y de hecho la Fuerza Aérea Rusa una de las primeras cosas que ha hecho al comenzar la guerra es atacar esos aeródromos. Ha habido aviones ucranianos que intentaban salir a despegar para confrontarse a ese ataque y no lo lograron y fueron destruidos en pista. Bueno, pues ahí vemos esos elementos tan importantes y esa experiencia que tienen muchos de los altos mandos ucranianos en la guerra del 14. Por último, cabe destacar el reto, a menudo sobreestimado por los aficionados, de coordinar a la defensa aérea con las operaciones de la aviación. Recordemos que los oficiales y la cadena de mando y unidades antiaéreas son una y la aviación es otra.
y con todas las infraestructuras y medios degradados por la campaña aérea rusa, no es fácil coordinarse, y ciertamente nadie podría culpar a un artillero antiaéreo nervioso o al jefe de una unidad de misiles tierra-aire aislada de asumir que casi cualquier aeronave que detecte su radar es hostil. Asimismo, es clave que los radares de defensa aérea recaben información que pueda recibir la Fuerza Aérea para planificar sus operaciones. Ucrania se prepara para la guerrilla aérea. Antes de combatir, la Fuerza Aérea Ucraniana tiene una misión: sobrevivir. Y para ello la clave es practicar nuevos procedimientos, ser diligentes y aprovechar mejor los recursos disponibles. Lo primero será contar con mecanismos de alerta temprana encargados de usar radares, fuentes de inteligencia u observadores en tierra para alertar de la llegada del ataque con antelación suficiente como para reaccionar y limitar los daños. Por ejemplo, si un buque de guerra ruso lanza un misil Kalibr desde el mar en dirección a Dnipro y este debe sobrevolar 200 kilómetros a través del territorio ucraniano a una velocidad promedio de 600 km/h, los ucranianos dispondrán de 20 minutos de alerta desde el primer contacto con el misil hasta la llegada de este al objetivo. En esos 20 minutos se podrá dar orden a los camiones de dispersarse, a los aviones de despegar o de cambiar de hangar, a los pilotos de ponerse a cubierto y a los de mantenimiento de pista y a los bomberos a prepararse para aminorar los daños que sufra la base aérea. Asimismo, da tiempo a alertar a las unidades con capacidad antimisil para que intenten derribar al misil. Otra de las cosas que se han podido hacer es probablemente mejorar los aparatos o el equipo de los pilotos. La industria ucraniana produce algunas cosas, los estadounidenses, los socios europeos pueden proveer otras, y en este sentido pues mejorar cosas como el casco, mejorar elementos de la protección electrónica, las contramedidas electrónicas y este tipo de cosas, la interfaz digital, todo este tipo de cosas se pueden mejorar en los aparatos ucranianos, y quizás ha habido alguna cosa en este sentido. Pero sobre todo también mejorar el adiestramiento y las horas en las que el piloto está en la máquina y por tanto la conoce, sabe sacarla partido y sabe emplear cada armamento contra el objetivo adecuado. Las unidades de la Fuerza Aérea Ucraniana probablemente han prescindido de todo smartphone para reducir su vulnerabilidad y en su lugar confían solo en radios modernas y bien protegidas. Para reducir la exposición, los cazas no se alinean nunca en la pista y los operarios de los camiones cisterna con combustible o los armeros actúan de una manera rápida, como los mecánicos de la Fórmula 1. La defensa de los aeródromos cerca del frente no se descuida. Hay una fuerza de protección que patrulla las instalaciones y está preparada para evitar y combatir una acción de los Spetsnaz rusos. El responsable de la defensa aérea de la base mantiene sus misiles Stinger y cañones antiaéreos cubriendo todas las avenidas de aproximación y están listos para abatir cualquier helicóptero o avión de transporte cargado de paracaidistas que intente aterrizar. Las unidades que operan los drones y aviones de ataque preparan pistas de circunstancias o desalojan secciones de una carretera para que los drones Bayraktar TB2 o los Sukhoi 25 puedan aterrizar, ser reabastecidos y despegar. Dichas unidades incluso llevan camiones de transporte para mover por tierra a las aeronaves. Y es que las pistas de origen soviético tienen algo especial. Aquí tenemos la base aérea de Vasilkiv, una de sus numerosas pistas. Como podéis ver, están compuestas por una especie de cuadraditos, ¿verdad? De pequeñas teselas. Lo cierto es que las pistas aéreas se pueden construir de dos materiales. Se pueden construir de cemento o de alquitrán, digamos, de asfalto. En este sentido se supone que el cemento tiene mayor calidad, pero también mayores costes. ¿Pero qué hacían los soviéticos? ¿Cómo eran las pistas soviéticas? Bueno, pues aquí lo veis. No os fijéis en el Tupolev, fijaros en el suelo. Como veis, se trata como si dijéramos de grandes baldosas, cada una de las cuales compone parte del puzzle. Lo interesante de este modo de construir los aeródromos es que pueden ser rápidamente reemplazadas en caso de un ataque. Es decir, un ataque cae, destruye varias de estas baldosas, pero fuera de la pista, en los márgenes de esta o cerca, en un almacén, hay numerosos bloques de cemento como este ya almacenados que rápidamente pueden llevarse para reemplazar las baldosas destruidas por un ataque aéreo. De esta manera, las pistas de origen soviético, como esas que emplea Ucrania en numerosas ocasiones, especialmente para poder seguir operando sus aviones tripulados, pues pueden seguir operativas pese a los numerosos ataques. Al menos durante las 2 primeras semanas, los Sukhoi 27 Flanker ucranianos han seguido operando, lo que obliga a las formaciones rusas a arriesgar cazas de escolta adicionales para poder operar y dificultando sus bombardeos en las zonas más occidentales de Ucrania.
Los Sukhoi 25 Grajo de ataque a tierra habían estado proporcionando apoyo aéreo y atacando las columnas de blindados rusos, haciendo que para la defensa aérea rusa no sea fácil distinguir los blancos amigos de los enemigos. Los Bayraktar, por su parte, han estado vigilando el avance de las columnas rusas, recabando información de alto valor, ayudando a la artillería a corregir el tiro a larga distancia contra lugares como el aeropuerto de Gerson, en el que la artillería de Kiev destruyó una docena de helicópteros en tierra. Por último, los Bayraktar han estado usando sus micromuniciones para abatir camiones logísticos, artillería, blindados antiaéreos y centros de mando. Por último, no hay que descartar que haya habido cierta maskirovka por parte de los ucranianos para engañar a los rusos y de este sentido pues hayan creado señuelos o objetivos falsamente destruidos para despistar a la inteligencia rusa y que reevalúe mal sus ataques. Pensad que dentro del procedimiento de ataque la última fase es evaluar lo que has conseguido, ¿no? Entonces, si te han logrado engañar, han generado ahí unos restos artificiales, mucho humo, mucho fuego, tú puedes asumir que has destruido algo y resulta que ese algo no está destruido, ¿no? Por tanto, en vez de evaluar y decir, vale, tenemos que reatacar y reiniciar el proceso, tú asumes que ese blanco está destruido erróneamente, ¿no? Y ese blanco sigue operando contra ti. Entonces, tema importante el de engañar a los satélites rusos, porque además el satélite ruso es peor que el estadounidense, es más antiguo, tiene peor calidad de imagen y por tanto es más sencillo engañarle. Y bueno, pues con esto creo que os he contado todo lo relevante. He escrito un artículo en Political Room sobre el desempeño del dron Bayraktar en particular durante esta guerra. Creo que os puede resultar interesante, os lo dejo todo abajo. Y nada, por lo demás, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Os dejo abajo una serie de enlaces por si queréis donarme, apoyarme. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y hasta luego.